Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, ya lo platicamos, pero como buen abogado que eres, mi querido Franz, tú no te podías quedar callado sobre la prisión preventiva oficiosa, que yo me he manifestado desde siempre en contra de ella. Curiosamente, un presidente que se decía humanista, Felipe Calderón, es el que promovió mucho este asunto. Y esto de la prisión preventiva oficiosa, después vino AMLO, que también le quiso dar más duro, que también decía que era humanista. No hay nada más inhumano que meter a la cárcel a una persona que no has podido demostrar que es culpable de cometer un delito. Totalmente de acuerdo. Fíjate que nada más vengo a platicar unos datos que me parecen muy importantes, porque hablamos siempre de los principios de los derechos humanos, pero me gusta conectarlo con los datos. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales realizado en 2024, hay que recordar que este es... Para eso sí sirvió el INEGI, para hacer un censo de prisiones, bueno, pero no para hacer un estudio de adicciones. Bueno, el INEGI hace muchos buenos estudios. No, pero también le recortaron el presupuesto a lo sí le dieron cuello. Sí, creo que vamos a ver afectaciones justo en este tipo de censos. Lo que nos dice el INEGI, esta es una estadística que se hace año con año, más o menos la publican, julio fue el año anterior. Nos dicen que se identifican 331 centros penitenciarios federales y estatales. O sea, cárceles. Cárceles. Es que en México hablamos bien florido. Centro penitenciario, de readaptación social. Son cárceles, es la palabra. Cárceles. El tambo. ¿No? Hay dos niveles de tambo. Uno federal y uno estatal, ¿no? Y hay unos municipales. Sí. Yo he pasado por ciertos pueblos y ves a la cárcel municipal. Y de miedo. No pondría ni a un perro allá adentro, pero en fin. Sí, y ese es otro tema que quizás no se ha tocado tanto. Y hay que recordar que también los estatales incluyen los especializados, así les llaman, que es solo para jóvenes, menores de edad. El reporte establece que en 2023 se tenía una capacidad total de 229,032 personas. O sea, son los que caben en las cárceles. Son los que caben en todos los centros, en todas las cárceles. Okay. Y se reportaba que ya había una ocupación a nivel estatal, es decir, de cada estado, 73.1%, mientras que las prisiones federales ya estaban con un sobrecupo de 105%. 106%, no me hagas burla, 106%. O sea que si hay 100 camas, si hay 106 presos, hay 6 presos que les toca dormir en el suelo. Es correcto. Si el presupuesto dice que no más te alcance el presupuesto para 100 comidas, hay 6 presos que ya no van a comer, porque así se manejan estas cárceles. Bueno, y ojo, de esos 10, 4 simple y sencillamente no tienen ninguna sentencia. Entonces, pues 4 de los que muy probablemente están durmiendo en el piso, bueno, probablemente les tocó cama. Están esperando a decidir si tienen algún proceso o no, si tienen una sentencia o no. Y casi la mitad de ellos, según tú anotas, están en prisión preventiva oficiosa. Es correcto. Hay el 39% de la población no tenía sentencia en 2022, es decir, cada 4 de 10 no tenía sentencia. 2023 la situación es similar, 37% de las personas no tenían sentencias y hay otra nota que por ahí sacan, 86,984 personas se encontraban sin sentencia en 2023, de las cuales 44% se encontraban en prisión preventiva oficiosa, que son alrededor de 38,533 personas. O sea, personas que que la autoridad, que ni el gobierno federal, los gobiernos estatales han sido capaces de aportar las pruebas ante un juez de que son culpables. Sí, no y ahí están. Proceso. Y como los jueces tienen ya tantos casos, se olvidan de ellos. Es correcto. Esto es como la Inquisición, perdóname, somos gobiernos muy humanistas, ¿no? La Inquisición te acusaban y ibas a la cárcel. En lo que lo analizamos. En lo que lo analizaban, en lo que te torturaran, porque a veces te mandaban a la cárcel siendo inocente, porque al que te denunciaba, de repente te pasaban parte de sus bienes porque denunciaste a un hereje. Es muy esto es un sistema de inquisición. Esto es un control gubernamental impresionante. En lugar de dar mayor seguridad, vemos que es una figura que desde años anteriores no funciona porque no baja la tasa de criminalidad, porque no baja el tema de sentencias relacionadas con
crimen organizado, secuestro. Y al contrario, lo que está subiendo progresivamente son tasas de personas que no tienen debido proceso jurídico. Y la verdad, la gente que acaba en esto es la gente que no tiene el dinero suficiente para poderse defender. Totalmente La verdad. de acuerdo. Mira, si lo ves fríamente, siempre es mejor un exceso de libertades que una Bueno, ausencia obviamente de nuestros ellas. gobernantes no creen en eso, No por más creen que en nos eso. hablan de que la libertad, ese precioso tesoro, ¿no? Pues ya sabes, no hay político, sea del PRI, del PAN, de Morena, del PUP, que no te hable que la libertad, y esto es una violación total a la libertad y a tus derechos humanos, porque la Constitución consagra el derecho humano a la libertad, ¿no? Es una incongruencia, artículo Pero tiene primero. que ver también con el ejercicio de la ley en la vida diaria del mexicano. El día de hoy estaba yo parado en el increíble tráfico de la Ciudad de México en la lateral, y como sabes, en la lateral donde antes había una vía de tren, pues hoy hay una ciclovía, lo cual me parece fabuloso. En la ciclovía venía una persona en sentido contrario a la ciclovía en motocicleta, a todo lo que daba, brincando el puente. A ver, yo siempre he dicho, ¿cómo podemos acabar con la delincuencia organizada en un país en donde la gente no respeta el reglamento de tránsito? Bueno, el reglamento de tránsito en la Ciudad de letra México es un muerta. compendio de Y en casi- sugerencias. y en casi todas las ciudades de México es Sí. letra muerta el reglamento de tránsito, que no es ya ni una ley, es un reglamento. Sí, es por favor no te pases el alto. Entonces, mala noticia, sí. ya ahí vemos a nuestros diputadetes y a nuestros senadoretes que aprobaron esto y la presidenta pues lo tuvo que publicar. ¿Por qué? Pues porque se lo mandaron, pues la publico, y porque es una herencia funesta del aldeano que nos gobernó hasta el 1 de octubre pasado. Es eso. Es eso, ¿no? Pero que no nos vengan con el cuento que son humanistas cuando sostienen un principio totalmente inhumano. Yo no estoy diciendo que dejes en libertad a los delincuentes, pero demuestra que son delincuentes. Haz la chamba. La historia demuestra que los gobiernos imponen penas cada vez más severas cuando han fracasado en su lucha contra los delincuentes. En México hay un fracaso absoluto en la lucha contra la delincuencia. No voy a decir cómo va en este sexenio, porque apenas llevan 3 meses. Pero el sexenio pasado, el anterior y el anterior, porque el de Fox fue muy exitoso, y ahí están los números, pero a partir de Calderón, Peña Nieto y López Obrador, la lucha contra la delincuencia ha sido un fracaso. ¿Cuál ha sido la respuesta, empezando por el chaparrito acomplejado? Más penas. Más penas. Y ahora es, porque además el chaparrito acomplejado que se acaba de ir, aumentó el número de penas. Porque entonces, ¿para qué tenemos fiscalías si son incapaces de demostrar la culpabilidad de alguien? Y que las fiscalías tampoco están haciendo, no le están dando trámite, no le están dando Pues seguimiento. mira, jueces mal pagados o corruptos, no les dan dinero, hay exceso de trabajo, no hay suficientes jueces, No los hay. no hay suficientes agentes del Ministerio Público, porque la Procuración e Impartición de Justicia, los gobiernos de este país, sean del PRI, del PAN o de Morena, desatendieron este rubro. Híjole, pero entonces, Eduardo, habría que entonces tener una conversación en la que lo que estamos diciendo es que hay un exceso de personas que no siguen la ley en el país. Porque eso es lo que se está señalizando, es lo que Bueno, está... claro que digo, Es lo que se está expresando en esta iniciativa. lo está. Entonces, Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.